van a haber fases. Vamos a tener una fase vasoconstrictiva, una fase esclerótica, una fase exudativa y posteriormente una hipertensión maligna. Puede conllevar una hipertensión maligna. En la fase vasoconstrictiva, en esta fase van a entrar en juego los mecanismos locales de la autorregulación que mencioné. Eso va a causar un vasoespasmo y finalmente va a haber estrechamiento de la arteriola retiniana, lo cual es evidente porque va a disminuir la relación arteriola-vénula, que normalmente es de 2 a 3. En pacientes mayores que cursen con arteriosclerosis se va a desarrollar un estrechamiento arteriolar focal, ya que los segmentos vasculares afectados no pueden estrecharse debido a que esa arteria se vuelve más rígida y deja de ser contráctil. En la fase esclerótica, el aumento persistente de una presión arterial va a provocar cambios en la pared del vaso. En la capa íntima vamos a tener engrosamiento, va a haber una hiperplasia de la capa media y una degeneración hialina en la pared arteriolar. Y esto va a conducir a una forma grave de estrechamiento arteriolar, causando cambios en el cruce arteriovenoso, que es una característica de las lesiones a nivel vascular que tiene una hipertensión arterial. Va a haber un ensanchamiento y acentuación del reflejo de la luz y va a poder percibirse los cableados de plata y cobre que vamos a ver después. Y estos cambios en el cruce arteriovenoso van a ocurrir cuando una arteriola engrosada cruza una vénula y posteriormente la comprime cuando los vasos comparten una vaina adventicia común. La vena entonces va a aparecer dilatada y tortuosa distal al cruce arteriovenoso. En una fase exudativa, ya cuando los pacientes cursan con una presión arterial severamente aumentada, va a haber una interrupción de la barrera hematoencefálica y la fuga de sangre y plasma en la pared del vaso, lo que altera los mecanismos de autorregulación. En esta etapa es donde ya se presentan signos retinianos como una hemorragia retiniana en forma de llama y mancha, una formación de exudados duros, necrosis de las células del músculo liso, isquema retiniana y a las manchas algodonosas que tenemos acá. Posteriormente, puede generarse una hipertensión maligna. La hipertensión intracraneal grave va a provocar isquemia y edema del nervio óptico. Esta es una característica importante de la hipertensión maligna, la presencia de un papiledema. Además, se va a producir una necrosis fibrinoide de las arteriolas coroideas que va a conducir a un infarto segmentario de las coriocapilares y esto va a dar lugar a la presencia de manchas de Eshling, una raya de Sigrid y desprendimientos neurosensoriales del epitelio pigmentario de la retina. Es por eso que este ya va a presentar esa coloración amarillenta. Y estos signos en su totalidad se denominan coroidopatía. En cuanto a las características clínicas, es importante que recordemos que habitualmente no se van a desarrollar síntomas hasta que la enfermedad esté avanzada. Ya cuando la enfermedad está avanzada, puede que aparezca visión borrosa, campo o defectos del campo visual. ¿Cuáles son las características que se observan en un examen, por ejemplo? Estos cambios del cruce arteriovenoso. Estos vamos a poder visualizarlos con diferentes signos. En el signo de salus vamos a valorar la desviación de la vena retiniana al cruzar la arteriola, que va a tener una distribución mucho más, un ángulo, va a cambiar en el ángulo agudo normal para hacerse más perpendicular e incluso invertir en su totalidad la dirección del cruce. Esto lo podemos determinar, de acuerdo a esto vamos a determinar grados. En el grado 1 va a haber una ligera desviación del segmento venoso, haciéndose algo más perpendicular. En el grado 2 ya va a haber el segmento venoso se hace perpendicular, adoptando una forma de bayoneta. Y en el grado 3 hay una inversión de la dirección venosa, adoptando ya una forma de Z. En el signo de Gunn, este nos va a valorar eh,
el calibre de la vénula y va a medir la deformidad de esta a nivel del cruce arteriovenoso. Vamos a poder evidenciar estrechamiento de la vena retiniana a ambos lados del cruce arteriovenoso. Esto igual lo podemos determinar de acuerdo a grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 1 va a haber ocultamiento de la vena por la arteria. En el grado 2 va a haber compresión de la vena en el parénquima retiniano con falta de la columna sanguínea antes y después del cruce. En el grado 3, una compresión de la vena con dilatación del extremo distal venoso. Y en el grado 4, exudados y hemorragias a nivel de este cruce porque ya la compresión es mucho mayor. En el signo de Bonnet, este nos va a valorar el peralte de la vena retiniana distal al cruce arteriovenoso. Ahora, hablando de los cambios arteriales, va a haber una reducción del calibre de las arteriolas. También se va a presentar una disminución de la relación arteriovenosa, que ya hemos mencionado, la relación normal es de 2 a 3, pero en este caso en la disminución se va a presentar de 1 a 3. También va a haber cambios en el reflejo de luz arteriolar. El reflejo de luz va a aparecer como un cableado de cobre y o de plata que vamos a diferenciar en la siguiente diapositiva. Estos cambios arteriales pueden ser generalizados o pueden ser focales. Generalizados a consecuencia de una vasoconstricción difusa. Es importante mencionar que estos cambios van a ser reversibles en fases iniciales de una hipertensión arterial cuando se aplica tratamiento médico antihipertensivo y cuando el paciente está controlado y está tomando la medicación. Y no va a ser así, no va a ser reversible cuando ya hay una hipertensión arterial de larga data, mal controlada o finalmente una hipertensión arterial maligna. Y esto lo vamos a poder determinar mediante grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, de acuerdo a sea ligero, moderado, intenso y muy grave. Y focal, debido a un vasoespasmo de la porción de la arteriola que todavía no ha sufrido esclerosis y en la que la capa muscular permanece indemne, pudiendo adaptarse todavía a una hipertensión arterial sistémica. En esta imagen se muestra un estrechamiento arteriolar retiniano debido al engrosamiento y a la opacificación de las paredes arteriolares. Entonces encontramos alambres de cobre causados por arterioesclerosis hipertensiva. De hecho, también en esta imagen es donde encontraríamos esos cableados de cobre. ¿Y cómo es que diferenciamos alambres de cobre de alambres de plata? En los de cobre, estos van a aparecer en las fases iniciales de la enfermedad. Va a haber un engrosamiento de la pared vascular por fibrosis y alinización y a la vez estrechamiento de la luz vascular, con lo que el reflejo vascular es más ancho y de aspecto metálico cobrizo, muy diferente en los alambres de plata que aparecen ya en una hipertensión de larga evolución en la que la fibrosis, la hialinización y la aterosclerosis impiden que se visualice la columna sanguínea, por lo que la pared del vaso va a reflejar mayor parte de la luz, dando un reflejo amplio, brillante y blanquecino. En cuanto a los cambios en la retina, vamos a tener hemorragias retinales, hemorragias por mancha y hemorragias en forma de llama. En las hemorragias por mancha va a haber un sangrado en la capa interna de la retina y en la hemorragia de forma de llama el sangrado ya está en la capa superficial de la retina. Aquí podemos ver las hemorragias. Y exudados retinales, vamos a tener exudados duros y exudados blandos. Los exudados duros por depósitos de lípidos en la retina y los exudados blancos, también conocidos como estas manchas algodonosas, que aparecen por isquemia de las fibras nerviosas. En cambios maculares va a haber una formación de la estrella macular, que podemos ver en estas dos imágenes, debido a la disposición de exudados duros alrededor de la mácula. Va a haber también cambios en el nervio óptico, puede haber una inflamación del disco óptico, que es también conocido como una neuropatía óptica hipertensiva. En cuanto al diagnóstico y la clasificación, la fundoscopía tiene que ser parte del examen físico de todos los pacientes con hipertensión recién diagnosticada.
Casi siempre es útil que hagamos uso de dilatación pupilar con un midriático de acción corta, ya que los cambios leves van a ser difíciles de cuantificar, incluso cuando se tengan fotografías de la retina. Y dentro de los sistemas de clasificación para la retinopatía hipertensiva, la más utilizada va a ser la de Kate Wagenberg-Baker, que está basada en la severidad y las alteraciones presentes al realizar el fondo de ojo. En la, pasi- en la clasificación, la clase uno, vamos a encontrar vasoconstricción arterial y el resto va a estar normal. El grado 2, las arterias contraídas, ya tortuosas, reflejos luminosos aumentados, venas distendidas con cruce arteriovenoso y resto normal. En el 3 vamos a tener ya arterias engrosadas, tortuosas, reflejos luminosos aumentados, hemorragias, venas distendidas, exudados retinianos, y papila normal. Y la diferencia con la 4 es que aquí vamos a tener arterias borrosas, ya edema perivascular y espasmo, venas distendidas, hemorragias, exudados y ya vamos a contar con papiledema. En otra clasificación de 3 grados va a clasificarla en leve, moderada y grave. En la leve, el estrechamiento arteriolar de la retina está relacionado con vasoespasmo, va a haber engrosamiento o pacificación de la pared arteriolar y corte y cruces arteriovenosos. En el moderado vamos a ver hemorragias, ya sea en forma de llama o de punta, vamos a encontrar manchas algodonosas, exudados duros y microaneurismas. Y en la grave puede ser algunos o todos los anteriores, más edema del disco óptico. La presencia también de papiledema va a exigir una rápida disminución de la presión arterial. Y bueno, en complicaciones vasculares, es importante mencionar que la principal complicación de una retinopatía hipertensiva es la oclusión tromboembólica de los vasos sanguíneos. Puede haber una obstrucción arterial, puede haber obstrucción venosa y finalmente una neuropatía óptica isquémica. Y es importante reconocer cuáles son las características de cada uno. En la obstrucción arterial, el paciente no va a notar como una alteración, lo va a notar como una alteración severa y súbita del campo visual y puede comprometer la agudeza visual si la afectación engloba la mácula. Cuanto mayor calibre sea el vaso arterial ocluido, va a haber una mayor repercusión funcional en el paciente. En una obstrucción venosa, el inicio también va a ser agudo, la sintomatología es similar a la arterial, pero sin una percepción tan súbita. En una neuropatía óptica isquémica, el daño se produce sobre el aporte sanguíneo que llega a la cabeza del nervio óptico y sintomatológicamente el paciente puede percibir alteraciones del campo visual de forma altitudinal, se pierde la visión de la mitad del campo visual, normalmente siendo la mitad inferior. Entonces, hablando de las complicaciones, es bastante frecuente que haya una trombosis venosa y más en hipertensos de larga evolución y mal controlados, pudiendo afectar a la vena central de la retina y ser esta a su vez isquémica y no isquémica o afectar una rama venosa. Acá en la imagen podemos ver una trombosis de la vena central retiniana bilateral no isquémica, secundaria a hipertensión arterial crónica mal controlada. Van a haber abundantes hemorragias en llama en el trayecto de las arcadas vasculares. Vamos a encontrar exudados algodonosos, edema de papila bilateral con bordes poco nítidos y elevados. En el caso de que haya una oclusión de vena central de la retina, este puede ser isquémica y no isquémica. La isquémica va a suponer un tercio de los casos y va a cursar con una disminución severa de la agudeza visual. Va a haber esta va a estar menor o igual a 1/10. Y en el fondo de ojo se aprecian abundantes hemorragias retinianas, sobre todo en el polo posterior. Van a haber igual exudados algodonosos, dilatación y tortuosidad venosa con hiperemia y edema de papila. Como consecuencia de la isquemia,
alto riesgo de complicaciones por neovascularización retiniana y de segmento anterior, por lo que esos pacientes necesitan una revisión mensual los primeros 6 meses, realizando fotocoagulación láser en caso de que se aprecie estos neovasos retinianos o a nivel del iris también. En una no isquémica, que podría ser, por ejemplo, edematosa, esta supone 2/3 de los casos y la disminución de la visión es más leve, de 1/10 a 5/10, y en el fondo de ojo se van a apreciar igual hemorragias dispersas en la periferia, pero en menor cuantía que en la forma isquémica y menos edema de papila. Al ser estos menos grave la evolución, menos grave, la evolución va a ser más favorable y puede haber desaparición de signos agudos en 6 a 12 Mm, meses, aunque en un 10 y 15%, puede evolucionar a una forma isquémica. Perdón un momentito, atrás, por favor. Todos los procesos isquémicos van a llevar a formación de neovasos, así como la retinopatía diabética y la oclusión de la vena central de la retina, que es una complicación severa y aguda que puede darse en hipertensiones no controladas. Vamos a desarrollar el glaucoma neovascular, o sea, vamos a ver esas rubiosis iridis y, y ¿cómo se llama? También neovascularización a nivel de trabeco. Aparte de la fotocoagulación, que está ya saliendo de esquema, lo que estamos utilizando bastante son las inyecciones intravítreas de anti-VEGF. ¿Ya? En estos casos de oclusión de la vena central de la retina, el paciente tiene muy mal pronóstico, casi un 20% recupera la visión y las inyecciones mensuales a veces las tenemos que realizar por más de un año. Sigue, por favor, Solano. Finalmente, como dice el doctor, esto va a llevar a un proceso de neovascularización. Esto se origina debido secundariamente a la isquemia retiniana y también debido a la liberación de factores quimiotácticos, angiogénicos, que favorecen la proliferación vascular anómala, por lo que este va a ser un indicativo de isquemia retiniana de larga evolución. Estos neovasos van a ser serpenteantes, tortuosos, van a perder su arquitectura normal y presentan una permeabilidad aumentada, por lo que se acompañan de edema, que si es que afectara la mácula ya va a producir importante pérdida visual. En algunos casos se observa cómo pueden penetrar en la cavidad vítrea, presentando alto riesgo de sangrado ante traumatismos mínimos. En cuanto a la prevención, la presencia de retinopatía hipertensiva debe servir como estímulo adicional para asegurar un adecuado control de la hipertensión. Con un buen control, la retinopatía no va a poder retroceder, puede retroceder, proporcionando un indicador de éxito fácilmente obtenido. En un estudio de 2.907 hipertensos que tenían fotografías retinianas graduables y fueron seguidos durante un promedio de 13 años, la retinopatía hipertensiva predijo el riesgo a largo plazo de accidente cerebrovascular, independientemente del nivel de presión arterial. También ahora existe evidencia sustancial de la asociación con enfermedad coronaria, remodelación del ventrículo izquierdo y daño renal. El manejo va a depender de la gravedad de la enfermedad. La retinopatía hipertensiva leve, el tratamiento va a consistir en el control de la presión arterial con seguimiento periódico. En una retinopatía hipertensiva moderada, la derivación es esencial para excluir otros factores asociados como diabetes mellitus, para verificar si hay anomalías cardiovasculares, la atención de rutina, incluido control y monitorización de la presión arterial, imprescindible. En una severa ya requiere tratamiento urgente y derivación, ya que tiene asociación más fuerte con la mortalidad. Otros sistemas como el renal, el cardiovascular y el cerebral siempre deben controlarse para detectar si es que hay signos de daño de órgano blanco. Es importante tener en cuenta que la presión arterial debe reducirse de forma controlada. Esto va a ser crucial para prevenir el daño isquémico a órganos vitales como el nervio óptico y el cerebro. Entonces, acá tenemos un algoritmo
del manejo del paciente con retinopatía hipertensiva. El paciente con diagnóstico de hipertensión arterial siempre tiene que acudir a una evaluación oftalmológica. Si es que aquí nos hacemos la pregunta, ¿se encontraron hallazgos compatibles con retinopatía hipertensiva? Si la respuesta es no, tiene que hacerse un control periódico y siempre controlar la presión arterial. Si es que la respuesta es sí, tenemos que estratificar el riesgo y damos tratamiento hipertensivo. Y finalmente está controles periódicos metabólicos. Si es que no hay factores de riesgo, modificar estilos de vida, control de cifras tensionales y control periódico oftalmológico, al igual que si hay un factor de riesgo en paciente no diabético. Si hay factores de riesgo o el paciente tiene diabetes, el manejo farmacológico antihipertensivo y el control oftalmológico cada 6 meses a un año. Y finalmente, el pronóstico, en la mayoría de los pacientes, la retinopatía hipertensiva no va a causar pérdida de la visión siempre que se trate la hipertensión y se mantenga controlada. Si la hipertensión no se trata, puede provocar una pérdida de la visión en un corto periodo de tiempo y esta se va a deber a cambios en la pigmentación de la retina o secundaria atrofia óptica, ninguna de las cuales ya es reversible. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Solamor. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, para englobar, reducir y tener una idea exacta, eh, nosotros tenemos que aprender a ver el fondo de ojo. Para eso está el retinoscopio, ¿no? Ese es el arma que tenemos para poder controlar y ver, digamos, el avance de esta retinopatía hipertensiva, así como de cualquier otra retinopatía. Los primeros signos de retinopatía hipertensiva, como bien dijo Solamón, es el afinamiento, o sea, el adelgazamiento de las arterias. Nosotros nos acostumbramos a ver un fondo de ojo y normalmente la arteria es un poco más delgada que la vena, en relación de 2:1, como nos ha dicho. Pero ya nos vamos dando cuenta cuando está comenzando una retinopatía diabética, si esta relación va cambiando un poquito. Ya no es tanto 2:1, sino es un poquito más delgada la arteriola. Entonces, ahí ya podemos parar las orejas y decirle que está comenzando a tener una retinopatía hipertensiva. Hay que controlar más de cerca los exámenes de fondo de ojo y un control exhaustivo. Ustedes como médicos generales tienen que hacer eso de la presión arterial del paciente. No hay presiones hay pacientes y pacientes, presiones que se controlan fácilmente y presiones que no se controlan fácilmente, ¿no? De distintas teorías, de distintas índoles. Entonces, como, como en la retinopatía diabética, los exudados duros que aparecen en la retinopatía hipertensiva y los exudados blandos también es la misma causa, ¿no? Se dilata extravasación de material lipídico y fibrinoso en los exudados duros. Los exudados blandos son zonas isquémicas. Y por ende también se va a generar el factor de crecimiento vascular endothelial o cualquier vasculopatía que tengamos debajo de la retina, vamos a tener este problema. Entonces, esos medicamentos que ya les dije, intravitreos, bevacizumab, ranibizumab, que son anti-VEGF, son imprescindibles para nuestro tratamiento y para evitar complicaciones totalmente severas. Todos los signos que nos ha mostrado Solamor, por ejemplo, los entrecruzamientos patológicos, ¿no? Que sales de punta también, todos esos los podemos ver también, ¿no? Eso normalmente no existen cruzamientos patológicos. La vena no se estrecha, la vena no se dilata, la vena no cambia de dirección. Entonces, si nosotros vemos eso, quiere decir que ya eso es una retinopatía más avanzada. Y lo peor que puede suceder en un paciente con retinopatía es que afecte el nervio óptico, con un edema del disco. Es una retinopatía maligna, no descontrolada,
quiere decir que puede estar haciendo señal, estará por el sistema nervioso central, y ahí vamos a encontrar los síntomas también, las hemorragias por ejemplo, son hemorragias grandes de la retina superficial alrededor del nervio óptico. Todos estos cambios los podemos ver si ustedes se atreven a tener un oftalmoscopio y ver todo el tiempo, digamos, examinar rutinas en todos los pacientes que se puedan. Eso es muy importante, ¿no? Pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, retinopatía diabética, por favor, imagínense pensando bien que tienen que hacer examen de fondo. Cuanto más pacientes vean ustedes, más se van a familiarizar con los cambios que existen dentro de la retina. Es bueno que vean pacientes sanos, muchos pacientes sanos, para que después sepan diferenciar fácilmente una patología a diferenciar que este paciente ya tiene un grado de retinopatía. Y como en la diabetes, otra labor es importantísima del control constante de esta hipertensión arterial. El control seriado, control constante. No es cuestión de controlar un mes, el próximo mes le da su losartán, su enalapril o practipril. Hay que controlarlo de cerca al paciente. Hay que tomarle la presión por favor para hacer un ritmo circadiano. Si se puede en la noche está bien, ¿no? Saben ustedes, de patología silvanatera se ha dicho, ¿no? En diferentes posiciones, en los diferentes brazos. Esa es la forma adecuada de monitorizar la presión arterial del paciente. Entonces, en nuestras manos también, evitar de que lleguemos a este destrozo por la hipertensión arterial, las consecuencias de obstrucciones arteriales o venosas son bastante comunes, no están alejadas. Nosotros vemos bastante en la consulta, principalmente las obstrucciones venosas no isquémicas, las hemorrágicas, que puede ser de la vena central de la retina o de una rama. También vemos obstrucciones arteriales, ¿no? Que sintomatológicamente son más aparatosas, o sea, pierde la visión. Al final ya puede haber hemorragias, hasta desprendimiento de retina, hay que recuperar esa hemorragia. Pero bueno, la idea no es llegar a esos extremos. La idea es evitar justamente todo eso, tanto en la retinopatía diabética como en la hipertensión. Entonces ya saben que esa duplicidad de estas dos enfermedades son muy, muy bastante lucidas. ¿Qué más, chicos? ¿Todo está claro? Es una moderación bastante clara, explicar todo, ¿no? Sabemos exactamente a qué se debe, las alteraciones fisiopatológicas. Entonces, no olvidarse esto. Bueno, la próxima clase va a ser el día martes. Yo le voy a pedir, puede ser Daniel o María Fe, también del tercer grupo, María Fe, los dos han expuesto en sus grupos el síndrome de ojo rojo. Vean ustedes quién va a exponer su tema, no hay problema, cualquiera de los dos puede exponer. Pero va a ser diferente. La exposición más o menos va a durar entre 45 minutos más o menos. Y todo lo demás va a ser preguntas aleatorias. ¿Y quién va a preparar las preguntas? ¿Quién puede exponer? ¿Puede ser tú, Daniel? ¿Estás ahí, Daniel? Sí, estoy doctor. Perfecto.
Daniel Rodolfo, tú expones y María Fe, por favor, te voy a dar una tarea de confeccionar 20 preguntas de este tema. El síndrome de ojo rojo. Vas a hacer Está bien, 20 doctor. preguntas. ¿Listo? Y yo con mi lista, haces la pregunta, con mi lista yo voy a designar al alumno para que conteste la pregunta. Eso significa que todos tienen que estudiar el tema. ¿Por qué? Porque este tema es importantísimo. Ustedes tienen que saber, tienen que dominar. Aquí vamos a ver todas las patologías que pueden causar síndrome de ojos rojos, que son muchas, que engloban muchas áreas, ya sea infecciosas, ¿no? Inflamatorias, traumáticas, hemorrágicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Todos lean, por favor, el tema, porque va a ser un seminario diferente, teórico, a nivel de todos van a participar. Entonces, yo con la lista, después de estas 20 preguntas, como somos más o menos 50, voy a preguntar a uno o a dos la misma pregunta, a ver cómo me responde. ¿Ya? Entonces, todos tenemos que estar preparados. Estudien el tema, por favor. Entonces, Daniel Rodolfo, tú haces la exposición primaria y secundariamente, la señorita María Fe va a hacer la pregunta y yo voy a designar dos alumnos para que conteste esa pregunta. ¿Listo? ¿Ha compartido? Sí, doctor. Bueno, entonces, a los alumnos que no han venido, por favor, Shirley, avísales esta modalidad, que se preparen, por favor, ¿ya? Y me pasas por inbox quiénes han faltado hoy día, por favor. Ok, doctor. Listo, chicos, que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.